Bien, pues buenas noches, hermanos, nuevamente. Sí le quisiera recordar a los jóvenes sobre nuestra reunión, no solamente la que vamos a tener de este viernes al otro, en la que voy a estar compartiendo yo, sino de todas las que se están realizando. Cada viernes se están tocando temas importantes, temas actuales, y son de mucha bendición. Entonces los vuelvo a invitar para que se conecten. Ya más adelante esperamos que podamos tener reuniones presenciales, pero por lo menos las próximas dos sabemos que van a ser en este formato. Entonces, de este viernes al otro, papá, usted se puede conectar y sería una bendición pues que escuche, porque sus hijos tienen este tipo de dudas, ¿no? Y estos problemas con estos temas. Entonces vale la pena que usted se prepare también. ¿Y sabe qué vale también la pena? Prestar atención al tiempo que estamos viviendo. Tristemente, el tiempo de la Pascua ha sido tomado no solamente por el mundo en general, el mundo de Occidente en general, sino también por los cristianos como un tiempo de vacaciones. Y estamos en tiempo de una pandemia. Están fuertemente recomendando las autoridades que por favor se abstenga de ir a abarrotar las playas y los centros turísticos. Es el llamado más prudente que se puede hacer. Tengo mis dudas, honestamente, de que lo cumplan. Espero que lo cumpla la población. No digo que tengo absoluta confianza de que lo vayan a hacer, porque pues sabemos cómo es nuestra gente, ¿no? Cómo es. Pero en la medida de lo posible, cuídese. Ya vamos de salida, no queremos retroceder. Y cuídese buscando al Señor. Mire, este tiempo es bien importante. El creyente no lo debería de considerar como un tiempo para vacacionar, sino como un tiempo para reflexionar lo que el Señor hizo por nosotros. Sabe que los judíos no se van a la playa, para ellos es su fiesta más importante. No sé bien, honestamente no sé bien, por qué los medios de comunicación se enfatizan más Hanukkah y le dan un montón de promoción. Aquí no, ¿verdad? En México no se sabe tanto, pero en Estados Unidos en la tele se habla mucho de Hanukkah. Hanukkah no es su fiesta más importante, es la Pascua. Y de nosotros es obviamente la más importante de todas. Navidad es bonita. Navidad y Pascua están ligadas, no son sobre la misma persona que viene con el mismo fin. La cosa es que en la Pascua tenemos la consumación de todo lo que Jesús vino a hacer en esta tierra desde que nació en Navidad, ¿no? Y debería de ser un tiempo para regocijarnos y para pensar en lo que el Señor hizo y agradecerle y alabarle y buscarle. Si usted se puede ir de vacaciones, no es pecado ni nada así, pero allá también puede, espero que ahora sea prudente, ¿no? Pero en la vida normal, si se va de vacaciones, cuando no hay pandemia, ahí también puede buscar al Señor y debería de buscar al Señor. ¿Sabe? El Señor es un Dios de fiestas. A Israel le dejó 3 fiestas anuales año con año. Se celebraban, toda la familia las celebraba, y al cristianismo nos dejó también 3 fiestas. Tenemos 3 festividades grandes: Navidad, Pascua y Pentecostés.
y deberíamos de prestarle mucha atención y por eso estas 2 semanas nos vamos a dedicar a hablar de esta fecha tan importante. Y en esta pequeña serie sobre la Pascua vamos a empezar hoy a hablar sobre cómo la humanidad necesita un Salvador. Mira, hay una cosa maravillosa en la Biblia que consiste en que ningún otro texto religioso o secular tiene la capacidad de explicarnos la realidad en la que nos encontramos sumergidos con la misma precisión y la misma claridad que la Biblia. La Biblia nos explica por qué funciona el mundo como funciona. Bueno, en realidad lo que la Biblia nos enseña es una verdad que ha estado presente en toda la historia del hombre, un hecho innegable en toda la historia del hombre. ¿Cuál es este hecho innegable del que nos habla la Biblia? Que el mundo del hombre no funciona, nunca ha funcionado. El mundo del hombre jamás ha funcionado, no ha existido nunca una sociedad perfecta, una sociedad en la que no haya problemas, en la que no haya crimen, en la que no haya dificultades, en la que todo funcione bien, con un gran gobierno y en el que todos prosperen. No, nunca ha existido. Si nosotros miramos hacia atrás y vemos cómo funcionaron las civilizaciones de la antigüedad y nos recorremos hasta nuestras fechas, vamos a encontrar que nunca hemos estado bien, nunca. En la antigüedad, los grandes imperios como el egipcio, el asirio, el babilonio, se forjaron a base de los esclavos. Todas esas grandes construcciones que vemos, como las pirámides y bueno, lo que queda de Babilonia, ¿no? ¿Quién cree que lo construyó? Un montón de esclavos. ¿De dónde sacaban mucha riqueza? De la esclavitud. O sea, fueron naciones esclavistas, los babilonios, los asirios, los egipcios, los griegos. El otro día estaba leyendo un dato sobre Atenas y si no mal recuerdo, el 60% de su población real eran esclavos que estaban trabajando para el 30%, 40% de hombres libres. La esclavitud no está bien y bueno, la esclavitud fue el instrumento de prosperidad que llevó a la prosperidad, entre otras cosas, ¿no?, a muchas de estas naciones. En la Edad Media fue un tiempo horripilante, la verdad. Se ven bien bonitas, ¿no?, y románticas esas imágenes de los reyes y los caballeros, pero pues ser de ese grupo social, digamos que estaba bien, ¿no? También, no creo que la vivían tan bien los que estaban debajo del rey, pero la llevaban mejor. Pero los siervos, la servidumbre y los campesinos vivían en condiciones de pobreza que los llevaban a la absoluta desesperación. Más adelante, siglo XVIII, siglo XIX, revolución industrial, ¿qué trajo? Un capitalismo cruel, sobreexplotado. ¿Se acuerda lo que nos enseñaban del porfiriato? No crea que era nada más aquí. También le achacan a veces a Porfirio Díaz que
que era el único que tenía a los obreros viviendo en la miseria y a los campesinos. Sí los tenía así, no, nadie lo niega, sí los tenía así, pero no era el único lugar, México, ¿no? En muchos países de Europa estaban en condiciones similares. ¿Y qué pasó con el comunismo de Marx? Los habitantes de los países soviéticos vivían en unas condiciones horribles también. La Alemania soviética, ¿se acuerda? Aquí casi todos estuvieron en algún tiempo de la división de las Alemanias. La Alemania comunista llegó a ser el país con el más alto índice de suicidios del mundo. La Unión Soviética también se estuvo peleando ese primer lugar, en ocasiones lo tuvo. ¿Por qué? Porque la gente era miserable viviendo bajo un sistema comunista. El sistema comunista no es la solución. Es increíble que haya tanta gente que lo quiere retomar. En todo lugar donde se aplicó, llevó a la gente a vivir en absoluta tristeza y miseria. No es broma lo que le digo, los índices de suicidio de la Alemania comunista eran altísimos, la gente se desesperaba y se suicidaba. ¿Y cómo vivimos en la actualidad? ¿Funciona nuestro mundo? No. ¿Nuestro mundo actual funciona? No, claro que no. Ni siquiera en los países en los que económicamente todo anda bien. Si usted ve los países más, bueno, no son los más ricos, pero los que tienen el mejor nivel de vida económico son Dinamarca, Noruega y Suecia. También son los países donde más infeliz es la gente. En los índices hay un índice mundial que se llama precisamente el índice de felicidad. Y México siempre anda en los primeros lugares, en serio. Hace como 2 años estuvimos en el segundo lugar, estamos en el primero y segundo casi siempre. Estos países no están en los primeros. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, a pesar de que lo tiene todo, no es feliz. Y bueno, si eso es en los países, aquí estaremos muy felices, ¿no? Pero vemos cosas que ya no nos espantan porque llevamos mucho tiempo viéndolas, ¿no? Pero la cantidad de homicidios y los tipos de homicidio de los que escuchamos en las noticias son para asustar. Yo me acuerdo una vez cuando estaba en Viena, tenía unas amigas de Eslovenia en mi salón y me preguntaron, ¿cómo es la vida en México? Y les empecé a platicar. Y dije, oye, Omar, parece una película de esas de terror. Y le digo, no, ¿cómo vives? Pues normal. A ellos sí les espanta, ¿no? El tipo de violencia que nosotros pues vivimos cotidianamente. Entonces, ¿el país funciona? No, no funciona. El mundo del hombre no funciona. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que el mundo del hombre no funciona a pesar de que las mentes más brillantes llevan décadas pensando cómo solucionarlo. Cada año se nombra a un premio Nobel de la Paz y a un premio Nobel de Economía desde hace muchísimo tiempo. ¿Tenemos una situación económica mejor? No. ¿Hay más paz? No. A pesar de que hay gente muy brillante ideando cómo hacerle para tener una mejor economía, cómo hacerle para tener paz. No funciona. Esa es la realidad. El mundo del hombre no funciona. Y esto debería llevarnos a preguntar, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no funcionamos? ¿Por qué, a pesar de todos los avances, por qué a pesar de que hay tanto intelectual buscando una solución, seguimos sin encontrarla?
nadie ha podido contestarlo, Dios sí. Dios nos explicó muy claramente por qué. ¿Por qué esto está así? ¿Por qué siempre ha estado así? Acompáñame a ver dónde. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 17. Génesis capítulo 3, versículo 17 dice: Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A causa de la desobediencia de Adán, toda la creación cayó bajo la maldición del pecado, especialmente la tierra. Y además se estableció que Adán y sus hijos habrían de obtener su sustento diario con dolor y esfuerzo. La creación iba a cambiar, dejando de ser un lugar amable y benévolo para convertirse en un lugar salvaje y peligroso. La naturaleza es muy bonita, la verdad, o sea, la creación es muy, muy bonita, pero es increíblemente brutal. Vea los programas de los depredadores, y están bien padres los depredadores, en lo particular son los animales que a mí más me gustan, pero a la hora en la que cazan, pues es muy salvaje, ¿no? Es bien salvaje. Todo esto viene gracias a Adán. Y otra cosa que podemos ver es que todos estamos condenados a morir. Todos desde Adán hasta hoy morimos. Adán murió y nosotros también vamos a morir. Y el pecado empezó a entrar y no tardó en surtir efectos, porque poquito después viene el primer homicidio, poco después viene la primer pareja poligámica con Lamec, que resulta ser descendiente de Caín, y después el mundo se vuelve un verdadero desastre, ¿no? Esta es la mejor respuesta posible a por qué no funciona el mundo, a pesar de todos los esfuerzos que hace el hombre por mejorarlo, a pesar de todos los avances que ha tenido para intentar cambiar su situación. No cambia su situación porque el hombre está, y toda la tierra está, bajo una maldición que le supera por mucho. Las palabras de Dios fueron muy claras al decirnos: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Este es el castigo de Adán y todos nacimos bajo este castigo. No importa cuánto nos esforcemos, no va a cesar el dolor, ni se va a apartar el sudor de nuestro rostro para obtener nuestro sustento. Esta respuesta obviamente no es popular,
Y con clara razón, ¿por qué? Porque a ninguno de los hijos de Adán les gusta escuchar que el problema es su pecado, el pecado que mora dentro de nosotros, es la causa por la que nos va mal. Y el hombre ha intentado olvidarse de esto y se ha esforzado por olvidarse del pecado, de su problema de pecado. Todas las naciones lo manifiestan y lo presentan. No hay una nación ni una cultura en la historia en la que no se haya presentado el homicidio, el robo y la violación. Son de los pecados más comunes en la vida humana. No que todos lo cometan, pero que se presentan. Vea usted, en México hay hoy homicidio, robo y violación, sí. Hay en Estados Unidos, sí. Hay en Alemania, sí. Mire 500 años atrás, ¿y había esos pecados en estos mismos territorios? Sí. Vea las culturas más antiguas, Egipto, Babilonia, Sumeria, Asiria, ¿había estos pecados? Sí. ¿Por qué? Porque está dentro del hombre la naturaleza para pecar. Está súper presente. Y al hombre le molesta escuchar que tiene esta naturaleza pecadora, que es la causa de sus problemas. ¿Y qué ha hecho? Ha intentado olvidarse del concepto de pecado. Y lo ha hecho de una manera sofisticada, porque se han levantado filósofos como Nietzsche o como Marx, que negaron la existencia de una moralidad universal. Y sus sistemas son completamente flexibles para determinar lo que está bien y lo que está mal. Y se llevaron a la práctica muchos postulados del pensamiento de Nietzsche se aplicaron en el nazismo alemán. Y bueno, todo el pensamiento de Marx se aplicó en las revoluciones de Lenin en Rusia y durante todo el tiempo de la Unión Soviética, ¿no? ¿Y qué resultados trajo el hacerle caso a estas posturas filosóficas? Lo único que hizo el ignorar la realidad del pecado fue mostrarnos lo horrible que puede ser el hombre. ¿Por qué? Porque se aplicaron estos principios de Nietzsche en el nazismo alemán. Resultado, Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío. Imagínense la sangre que se debe de tener para meter familias enteras a las cámaras de gas. Hay historias que cuentan que pues metían a papá, mamá, hijos desnudos y soltaban en gas y cuando abrían la puerta para deshacerse de los cuerpos, las familias estaban abrazadas, ocupaban palancas para poderlos separar, ¿no? Y llevarlos a los crematorios. Imagínese lo que se ocupa tener adentro, ¿no? Para realizar este tipo de actos. Las cosas que se vieron en el Holocausto de Hitler fueron horripilantes y son las que sabemos. Se estima que una buena parte de lo que hizo la SS se perdió porque quemaron los archivos antes de que tomaran las instalaciones. Se cree que una buena parte de los registros se perdieron para siempre. Pero no creo que la Rusia soviética se quedó atrás. No, esos soviéticos llevaban al final de la Unión Soviética se calcula que aproximadamente aniquilaron a 60 millones de personas.
O sea, le ganaron por mucho a Hitler. No que Hitler hubiera sido mejor, tuvo menos tiempo. Estos cuates tuvieron como 6, 7 décadas para hacer lo que querían y pues hicieron lo que quisieron y acabaron con un montón de personas. Cuando dejamos que el hombre saque de su mente que su problema es el pecado, esto es lo que pasa. Resultados monstruosos que nos muestra todo el potencial que tenemos para hacer cosas abominables. Y Dios siempre supo el mal que vendría sobre nosotros si Adán fallaba. Es por eso que en su omnibenevolencia y en su misericordia nos dio una esperanza desde el principio. Ahí en Génesis 3 vamos a ver lo que le dijo Dios a la serpiente de Edén, justo cuando ella había creído que había logrado arruinar por siempre los planes de Dios para Adán y para su descendencia. Eso es lo que el diablo creía en esos momentos. Acuérdese, Satanás es sabio, es más, sabe más que nosotros, mucho más que nosotros. Tiene poder, sí, mucho más que nosotros. No debemos de menospreciar el enemigo que tenemos. Y ciertamente Satanás tiene cierta sabiduría, tiene cierto poder, muy superior al nuestro, sí, pero nunca superior al de Dios. Sabe muchas cosas, pero no sabe todo como lo sabe Dios. El único ser que conoce el fin desde el principio es Dios. El único que conoce cada detalle de la historia de la creación es Dios. Satanás no. Y Satanás en este momento cree que logró arruinar el plan de Dios y probablemente está gozoso de lo que acaba de pasar, pero Dios lo va a frenar en seco. Porque justo ahí donde el diablo cree que ya ganó, el Señor le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿La serpiente logró que nuestro padre Adán cayera? Sí, Adán cayó. Y lo arrastró al mundo de pecado y a toda su descendencia con él. Pero Dios levanta la voz y le dice: no cantes victoria, porque voy a levantar a uno que va a venir a destruir toda la obra que tú hiciste, que te va a aplastar. Ciertamente él va a sentir mucho dolor, pero tú vas a acabar derrotado completamente. Con esto vemos que la humanidad no está perdida y eso nos debe de dar gozo, porque no nos quedamos sin esperanza y desde el inicio de los tiempos se nos promete un Salvador. Y con esto Dios nos deja claras dos cosas. Uno, que necesitamos un Salvador. Y dos, que este Salvador viene a través de Él. Viene de Él, no va a salir de nosotros. Viene de la divinidad, viene de Dios. Y mire, cuando las generaciones de Adán comenzaron a colmar la paciencia de Dios, en Génesis 6, el Señor determina que va a destruir la tierra. Y ahí vamos a ver una ilustración nuevamente de cómo Dios es el que provee la salvación. Porque en Génesis 6
Génesis 6, versículo 13 y 14, encontramos lo siguiente, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Pásese al versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios le anuncia a Noé este gran diluvio que va a venir para acabar con el mundo antiguo, pero ¿quién le dijo a Noé que construyera el arca? Dios. ¿De dónde viene la salvación? De Dios. La única manera de salvarse era a través de esta arca. Han hecho reconstrucciones a tamaño real del arca. Hay un museo. ¿Qué es eso? Un arca de Noé hecha a tamaño real con las medidas. Ha de ser bien interesante ir a ese museo porque enseñan cómo funcionaba todo adentro, ¿no? ¿Qué se podía hacer para pues para mantenerlo limpio? Porque pues los animales comían, ¿no? Y también pues hacían del baño y había que limpiar, ¿no? Y ahí enseñan cómo se pudo haber dado el mantenimiento y la limpieza a todo. Hay algunas leyendas que hablan sobre diluvios universales también, muy probablemente basadas en el hecho real de el diluvio de Noé, y describen cierto tipo de embarcaciones y ninguna funciona. Hay una leyenda babilónica en la que es una pirámide babilónica inversa. Obviamente eso nunca va a flotar, ¿no? Pero la manera en la que Dios instruye a Noé para hacer el arca, cuando es llevado a la práctica y se hacen cálculos, todos han llegado a la conclusión de que eso flotaba bien, era un barco estable. ¿Instruido por quién? Por Dios. ¿Quién le dio las medidas? Si usted lee más adelante, Dios le dijo las medidas y forma. Toda la salvación de Noé y de su familia, ¿de quién vino? De Dios. Si Dios no les advierte, perecen. Y si no les dice cómo construir el arca, perecen. Es muy clara la Biblia al mostrarnos cómo nuestra salvación, la salvación del ser humano, viene únicamente de Dios. Y eso es algo que no le gusta escuchar al hombre, porque nada le emociona más a la humanidad que creer que tiene la facultad para salvarse a sí misma, que es lo suficientemente fuerte e inteligente y audaz para salvarse sin la ayuda de Dios. Y esta idea ha estado bien presente en la mente del hombre moderno y sigue bien presente en la idea de muchos. Mire, gracias a Dios por la vacuna, gran bendición de Dios, porque a través de eso en algún punto vamos a llegar a nuestra vida normal nuevamente, ¿no? Pero ¿acaso no cree que esto va a elevar el ego de muchas personas? Claro que sí.
pero no ven la realidad a gran escala. Mire, el coronavirus hizo un desastre en el mundo y lo seguimos viviendo, ¿no? Y ya están hablando de que lo vamos a derrotar, y pues sí, Dios quiera, y sí, ya salgamos de esto. Pero fue una enfermedad leve, ¿no? O sea, leve en comparación a otras terribles pestes que nos ha tocado vivir. Y cómo nos sacudió y cómo cambió nuestras vidas. En cualquier momento, Dios quiera y no, puede volver a pasar algo así, con algo peor, ¿no? Decían algunos analistas que llegué a leer, pues esto está muy feo, pero demos gracias que no es una epidemia de ébola, porque ahí sí la cosa es mucho peor. Pero bueno, el hombre cree que puede llegar a generar la sociedad ideal, ¿no? Y que puede resolver todos sus problemas solito. Y no es nuevo ese pensamiento, tiene mucho tiempo. Y C.S. Lewis, uno de los pensadores cristianos del siglo pasado más importantes, abordó el tema en una ocasión. Y en uno de sus libros escribe diciendo, bueno, supongamos, ¿no? Démosle el beneficio de la duda a la humanidad y digamos que a través de la ciencia el hombre logra, y la medicina, el hombre logra curar todos sus achaques físicos, todos sus problemas físicos, y llega a llevarnos al punto en el que prácticamente somos inmortales, ¿no? Supongamos que sucede. Y que a través de las ciencias sociales y la economía logra crear una sociedad de absoluta prosperidad. ¿Se acaba nuestro problema ahí? Y C.S. Lewis dice, no. ¿Por qué? Porque un día, de acuerdo a lo que enseña la ciencia, el sol se va a enfriar y todo el sistema solar va a desaparecer. Y si no es suficiente, un día todas las estrellas se van a apagar. ¿Qué va a pasar con la humanidad entonces? Póngase a pensar, o sea, no están solucionados todos los problemas en nuestras propias fuerzas. A largo plazo, si el hombre piensa así y cree que Dios no debe de intervenir ni nada, todo está condenado a la extinción. Entonces, no, el hombre no se puede salvar a sí mismo. La respuesta no está en el hombre, la respuesta está únicamente en el Salvador que Dios envió. Mire, probablemente no hay un ejemplo bíblico más ilustrativo de la necesidad que tenemos de un Salvador que el que encontramos en la historia del Éxodo. Acompáñeme, por favor, a Éxodo capítulo 1, versículo 8. Estos son hechos históricos, los que vamos a leer. Tuvieron lugar en el tiempo y en el espacio, pero reflejan verdades espirituales, reflejan la condición espiritual del hombre. Mire, vamos al versículo 8 ahí en Éxodo 1. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra,
Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Esta situación de opresión a la que se veía sometida la nación de Israel era muy similar a la situación en la que se encuentra cada persona que habita esta tierra bajo el yugo del pecado. Israel eran esclavos, la nación de Israel estaba en absoluta esclavitud, sin posibilidad de liberarse ellos mismos. ¿Por qué? Razones muy sencillas. Ellos llegan a Israel, ¿se acuerda cómo? ¿En qué calidad? De pastores. Llegan como un grupo de pastores, son una familia de pastores, todos los hermanos de José, y llegan a la tierra de Gosén. Los pastores traen armas, algunas, ¿no? Pueden traer cuchillos, traen su cayado, pero no traen lanzas y no traen armas como arcos. Bueno, tal vez alguien trae un arco, ¿no? Pero muy probablemente espadas no, lanzas no, escudos tampoco. Las siguientes generaciones a lo que se dedicaron también fue a esto, a la ganadería. Egipto lleva ya mucho tiempo siendo una potencia militar, tiene un ejército, tiene armerías y demás. Entonces, en el momento en el que el faraón decide que los va a someter, tiene con qué someterlos, y los israelitas no se pueden defender, no tienen la capacidad en armas para defenderse, no hay manera. Aunque sean varios, no pueden contra un ejército entrenado, y Egipto tiene ejército entrenado. Entonces, cuando les dicen, ¿saben qué? Nos van a empezar a pagar impuestos, y después les dicen, hey, ¿saben qué? Ya no son hombres libres, son nuestros esclavos, y les vamos a empezar a dar las tareas que van a realizar. ¿Qué opción tienen los hijos de Israel? Ninguna. La otra opción es morir. O sea, son sus únicas opciones. Trabajas o te mueres. Así está de fácil la cosa. Y una vez que se convierten en esclavos, pues la posibilidad de liberarse es nula completamente. ¿Por qué? Porque pues los alimentan para que sigan viviendo y que sigan trabajando. Los trabajos a los que los someten son muy pesados. Obviamente no tienen armas. Entonces no hay manera de salir. Ellos no tienen los recursos ni las herramientas para salir. Y así es como vive toda persona bajo el yugo de pecado. Aparte hay detalles bien importantes sobre cómo los estaban oprimiendo. El versículo 13 nos dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y al final del versículo 14 dice: toda labor de campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor.
Era una esclavitud dura y cruel. ¿Y cómo cree que es la esclavitud del pecado? Igual, el pecado es duro y cruel con todo aquel que está sometido. Y las personas son incapaces de salir en sus propias fuerzas del pecado. ¿Cuántos alcohólicos hay que quisieran dejar de beber? Honestamente lo quisieran hacer. Quisieran dejar la bebida y no pueden. ¿Cuántos adictos a la pornografía quisieran dejar de verla y no pueden? ¿Cuántos drogadictos quisieran dejar las drogas y no pueden? El pecado los tiene amarrados y bien sometidos. Solo necesita ejercer tantita presión, tantita, y vuelven a caer. ¿Por qué? Porque tiene el control. El ejército de Faraón y todo el sistema de Egipto era demasiado para los hebreos. No tenían la manera de ser libres, al igual que muchas otras naciones, porque no son los primeros esclavos que han tenido los egipcios. Sometieron a más naciones a esclavitud. Y al igual que ellos, están condenados a vivir en esclavitud. Su destino, desde la perspectiva material, está sellado. Van a ser esclavos. ¿Qué era lo que ellos necesitaban? Un Salvador. Un Salvador de parte de Dios. La única manera, objetivamente, en la que Israel podía ser liberado era si Dios intervenía. Era la única manera real. Había naciones que se rebelaban contra los egipcios y ¿qué cree que les pasaba? En sus tiempos de gloria los aplastaban, los aniquilaban por completo. La única forma en la que podían liberarse era si Dios intervenía. Y así está también la situación de la humanidad. La única manera en la que el hombre puede salir adelante y ser libre del pecado es si Dios interviene. El hombre no tiene los recursos para liberarse de sus males. Hay ciertos métodos, ¿no? Como el de la AA, los alcohólicos anónimos, que pues tienen cierto índice de efectividad, sí ayudan a algunas personas con el alcohol, pero ¿y todo lo demás? Porque el alcoholismo no es el único problema que aqueja al hombre, ¿o sí? ¿No? ¿Qué pasó con la mentira? Con los pensamientos, ¿no? Porque en nuestras mentes hay araña y media, ¿no? Adentro. ¿Y Dios se fija en los pensamientos? Sí. Con lo que vemos con nuestros ojos y lo que pasa después de que vemos algo con nuestros ojos. Cuando uno camina por la calle, pues uno no puede ir a ciegas, ¿no? El primer golpe de vista no es el pecado, el segundo sí, lo que se viene aquí a la mente después del primero, sí. Usted no puede evitar ver, bueno, ya no ha tocado, ¿no? Había unos anuncios de la Ruta 1 que dicen, bueno, hay niños que pueden ver eso. Yo sí me decía, ¿cómo? Uno no puede evitar a veces cuando va manejando, pues ver que el camión está pasando por ahí, pero eso no es pecado. O sea, el primer golpe de vista es inevitable, volverlo a ver si es pecado y dejar que se desarrollen pensamientos en nuestra mente después de ver eso, sí es pecado. Y contra eso no nos va a ayudar la AA. ¿Por qué? Porque la gama de pecados y dificultades
que tiene el hombre no se limita nada más al alcohol. Necesitamos ser libres de todo lo demás y el único que puede abordar todas esas áreas es Dios. El único que puede traer verdadera salvación es Dios. Nadie más nos puede ayudar. Ningún sistema religioso ayuda a liberar completamente del pecado, únicamente el cristianismo. Y sabe, Dios manifestó su poder enviando a un Salvador terrenal para Israel. Y envió a Moisés. Y Moisés fue el instrumento de Dios para mostrar su poder y liberar a su pueblo de la tierra y de la opresión de los egipcios, para llevarlos a la tierra que había prometido a Abraham, a la tierra donde fluye la leche y la miel. Y así como Israel se ha encontrado en esa situación vulnerable, necesitada de un Salvador, nosotros estábamos también así. Y sabe, Dios no nos dejó sin ese Salvador. Envió a un Salvador. Mire, todo el ministerio de Moisés era una sombra de lo que iba a ser el Señor después. Y Moisés mismo lo supo. Probablemente al principio él no lo sabía, pero al final de su ministerio lo entendió. Y por eso le dijo a Israel en Deuteronomio 18, versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés sabía que algo más grande iba a venir, que él había sido un libertador terrenal, y nadie mejor que Moisés entendía que ciertamente Israel había sido liberado de una esclavitud material, pero seguía arrastrando el peso del pecado de Adán. ¿Por qué? Porque le tocó ver rebeliones por montón y desobediencia por montón. Vio lo del becerro de oro, vio cuando renegaron porque no tenían carne, luego renegaron porque no tenían agua, no quisieron entrar a la tierra prometida. No voy en orden cronológico, ¿no?, sino para que vea todo lo que le tocó a Moisés ver. Le tocó ver la rebelión de Coré, y después le toca ver cómo sus hermanos hablan en contra. Bueno, eso fue antes de la rebelión de Coré, que sus hermanos también se rebelan. Cómo fueron con mujeres que se dedicaban a la prostitución de un ídolo cerca ahí de la tierra prometida. Moisés sabía que el pueblo estaba libre, ¿no?, de la opresión de Faraón, pero seguía bien atrapado por la opresión del pecado. Y al final el Señor le revela que va a enviar a otro libertador, a uno que viene a liberarlos del pecado. Y ¿sabe algo? Hace cerca de 2000 años, por estas fechas, el gran libertador sabe que su tiempo ha llegado, y en un domingo como el que vamos a tener esta semana, este próximo domingo, va a entrar a Jerusalén para celebrar la Pascua en la que Él debe de morir. Y de eso vamos a estar hablando en estas semanas. Entonces,
¿La solución está en nosotros? No, no. La solución viene únicamente de Dios. Y acabamos de ver cómo la Biblia nos muestra que no importa cuánto nos esforcemos, si Él no interviene, si no alzamos nuestros ojos a Dios, la cosa nunca va a cambiar. El mundo va a dejar sus querellas y sus problemas hasta que Él intervenga otra vez, hasta que Él venga, como vimos la semana pasada, a establecer su reino aquí en la tierra. El mundo va a seguir sin funcionar. Pero ¿sabe qué? Nuestra vida puede empezar a funcionar. Nuestras familias pueden empezar a funcionar. ¿Cómo? Si le abrimos la puerta a Dios, al Salvador que Él envió. Porque su salvación es para este momento. Él quiere liberarnos del pecado hoy. Y si usted ya ha recibido la salvación, seguramente conoce a muchas personas a su alrededor que no, y que llevan una vida desastrosa, catastrófica. Es la verdad. Si uno se pone a ver alrededor de las personas que viven cerca de nosotros, la gran mayoría vive mal. Aunque tengan dinero, pero sus relaciones familiares son muy malas, sus relaciones laborales son muy malas, no tienen paz. Y nosotros tenemos este mensaje, por eso debemos de aprovechar este tiempo y compartirles la historia de la salvación que Dios les está poniendo enfrente hoy. ¿Sabe que cada vez que usted le comparte a un ser querido, a un amigo, a un vecino, está siendo el instrumento de Dios para poner la salvación enfrente de esta persona? Ya es responsabilidad de cada quien si lo toman o no. Pero vea el privilegio que usted tiene. Usted está siendo usado como la mano de Dios extendida con la salvación disponible. Deje que Dios lo use. Lleve este mensaje, es lo que más necesitamos escuchar. Entonces, no nos olvidemos de estas fechas y no nos olvidemos de compartirle a los demás. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la salvación que nos has dado. Gracias porque vivimos en un tiempo maravilloso en el que la salvación está disponible todos los días para todo aquel que cree. Y no tenemos que esperar. Tú ya estuviste entre nosotros, ya fuiste a la cruz, ya resucitaste. Y en estas semanas recordamos este evento. Ábrele los ojos, Señor, a las personas con las que convivimos para que vean su situación y vean que necesitan ser salvos. Ábreles los ojos, Señor, para que vean su condición de esclavitud y úsanos para hablarles de nuestro Señor Jesús, el único que nos puede salvar, el único que puede intervenir y cambiar nuestra vida y llevarnos de esclavitud a libertad y de muerte a vida. Úsanos, Señor, nos ponemos delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano, y sígase cuidando, por favor, sígase cuidando. Y los jóvenes no se olviden de la reunión el viernes a las 7.
No se olvide, papá y mamá, que la próxima semana a las 7 usted puede entrar también y queremos darles herramientas para que usted pueda platicar con sus hijos también de todos esos temas que los están abordando y abrumando. Y el domingo nos vemos aquí, si Dios quiere, a las 11 de la mañana. Que el Señor le bendiga.